El deporte tiene muchas historias fascinantes, algunas veces están marcadas por un contexto o por ser un caso de éxito. Sin embargo, el talento y la habilidad son fundamentales para lograr hacer algo supremo en el terreno de juego. Esta vez en Deportrip te traemos los momentos 1 en 1.000.000, aquellas hazañas que parecieran imposibles pero sucedieron. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te sumerjas con nosotros por las apasionantes historias deportivas. El piloto japonés Tetsuta Nagashima se salvó de un accidente en una competencia. Tras perder el control en una curva, quedó en posición de surfing sobre su motocicleta, mientras esta derrapaba. Nagashima tuvo la destreza y el equilibrio para quedar colocado de una manera que no sufriera algún daño en alguna de sus piernas. Sin lugar a dudas, se salvó de algo que pudo haber terminado de una manera trágica. Definitivamente la habilidad y el talento deben conjugarse con la concentración, por lo menos esto demostró el tenista uruguayo Pablo Cuevas, quien sorprendió a todos los espectadores con esta genialidad. En el partido contra el griego Stefanos Tsitsipas, Cuevas fingió que golpearía la pelota fuertemente, pero solo la esperó, colocó la raqueta por detrás y la puso así, cortita, para lograr un punto memorable. En la agonía del partido, y como si de un guión perfecto se tratara, el jugador de Toronto Raptors, Kawhi Leonard, logró encestar en el último segundo del encuentro contra los Philadelphia 76ers. Como si faltara dramatismo, el balón pegó 4 veces en el aro antes de entrar a la red. Con esta anotación logró clasificar a su equipo a la final de su división. Pero si lo anterior no te pareció tan imposible de ocurrir, vayamos a un partido en el que un jugador de Dakota del Norte conseguía un tiro de 3 puntos con una mano y de espaldas, cuando pareciera que lo único que intentaba era mandar un pase a su compañero. ¿O crees que sí haya intentado encestar de esta manera? Dímelo en comentarios. Lo siguiente es algo que dudo mucho vuelva a pasar. En un partido de fútbol americano, el quarterback estaba listo para sacar la jugada. Cuando tuvo el balón en sus manos, comenzó a dar algunos pasos al frente, ante el desconcierto de sus rivales. Fueron 5 pasos antes de emprender su carrera. Corrió y corrió hasta llegar a la zona de anotación. Nadie lo alcanzó y su jugada quedó para la posteridad. Al final sus compañeros se excedieron en los festejos y nuestro héroe terminó sobre el césped. La lucha libre es uno de los deportes con más riesgo, sobre todo si el estilo es muy aéreo. Esto sucedió en una función en la Arena México de la Ciudad de México. El luchador llamado Legendario intentó volar hacia adentro del cuadrilátero para caer en plancha sobre su rival, sin embargo no salió como esperaba. Cuando estaba sobre la tercera cuerda, saltó en mortal hacia adelante, pero penosamente voló sobre su propio eje y se impactó en el esquinero del ring. La afición se lo reprochó, pues en esta arena todos son muy exigentes. Sin embargo, Legendario se sobrepuso, demostró estar bien entrenado, continuó con la lucha y en otra oportunidad intentó el mismo lance, pero esta vez hacia afuera del cuadrilátero, el cual ejecutó a la perfección cayendo sobre sus oponentes. Durante un partido de las ligas mayores en 2019, el bateador de los Cachorros de Chicago, Wilson Contreras, hizo un mal contacto con la pelota, lo que provocó que se fuera directo al bolsillo del árbitro, algo inédito que le dibujó una sonrisa a todos en la tribuna. Otra sorprendente en el béisbol fue lo ocurrido en 2017, cuando el venezolano Martín Prado bateó y dejó caer el bat. Este se mantuvo perfectamente erguido, incluso el comentarista mencionó que este hecho era algo insólito, algo que no pasaría ni en 100 años. Lo siguiente es uno de esos goles con el que todos, absolutamente todos, en algún punto de nuestras vidas soñamos anotar. Una ejecución de fantasía nombrada Escorpión. Así fue como remató el francés Oliver Giroud en un partido contra el Crystal Palace. Esto nos hace recordar a Luis Ángel Landín de Cruz Azul marcando con el mismo remate frente al Monarcas Morelia. Este tipo de recursos de fantasía es lo que se espera de un delantero, que siempre busque rematar a como dé lugar, pero cuando un portero lo hace se vuelve espectacular. Arriesgado, pero espectacular. Te presento a René Higuita, arquero colombiano, quien se hizo muy famoso por detener remates de sus rivales con un escorpión, demostrando ser un fuera de serie. ¡Qué locura! ¡El remate! ¡Golazo! ¡Ultra golazo, señor Medrano! ¡Vámonos! ¡Que se suspenda la liga! ¡Es el gol del año! Impresionante impacto de Escorpión Alacrán, Tarántula y Rounders invertido, posición holandesa B. ¿Qué es eso, señor Medrano? Explíquelo por el amor de Dios.
Hay deportes o disciplinas que pueden ser muy peligrosas, pero seguramente esa adrenalina también es un impulso para lograr cosas desafiantes. Al que ves en pantalla es el esquiador francés Candide Tovex, considerado el más viral de todos los tiempos. Con tan solo 17 años de edad, se convirtió en pionero en saltar el famoso Chase Gap, un salto de 37 metros hasta la recepción y a 12 metros de altura por encima de un barranco que era la entrada de una antigua mina. Candide ha esquiado en roca, piedra, arena, cristal, en lugares sorprendentes haciendo trucos increíbles. Todas estas aventuras las ha hecho como parte de campañas publicitarias con Audi, y uno de los retos más locos fue esquiar la Gran Muralla China. Una de las escenas más emblemáticas de la caricatura Dragon Ball Z es cuando durante una pelea entre Goku y Vegeta, ambos logran conectar un golpe al mismo tiempo, pues aunque no lo creas, esto ha sucedido en la vida real. En los combates de Muay Thai, en varias ocasiones ha sucedido lo que en esta disciplina se conoce como doble knockdown, es decir, ambos peleadores logran conectar golpes al rostro del contrario al mismo tiempo. Obviamente la luz se apaga para los dos y caen directito a la lona. Acá te mostramos algunos ejemplos impactantes. Way through round one. Oh, big right hit. Good try. Oh, a double knockdown. Now these guys are gonna. Peleas muy bien, Vegeta. Te demostraré mi poder. Probablemente la figura del portero sea una de las posiciones menos valoradas en un partido, a menos que sea Higuita, como ya lo vimos antes, pues para que el arquero se lleve los reflectores de un encuentro, debe lograr hazañas como atajar múltiples remates. Algo todavía más sorprendente logró Daniel Batz, del Saarbrücken de Alemania, pues consiguió atajar 5 penales en una sola noche frente al Fortuna Düsseldorf. El primero lo detuvo al minuto 83 y en tanda de penales atajó 4 más. From the spot, heading sets to beat, and Batz people calm. Oh, it's been Matthias Zimmermann, and Batz saves. Durante un torneo de golf, el estadounidense Jimmy Walker tuvo un momento que se quedará guardado en la memoria de los presentes cuando al tirar la pelota golpeó a un pájaro que sobrevolaba la zona. Afortunadamente el ave pudo seguir volando, por lo que esta anécdota quedó como algo chusco. Hablando de estos animales, una que no corrió con tanta suerte fue la paloma que se atravesó en medio de un partido justo en el momento del lanzamiento del estadounidense Randy Johnson. Imagínate la fuerza y velocidad que llevaba esa pelota para desplumarla por completo. Pobrecita palomita, voló en el lugar y momento inadecuado. Ahora te hablaré sobre la canadiense Piper Giles, quien durante una competencia de patinaje artístico tuvo un incómodo incidente mientras realizaba su rutina. Al momento de pasar por debajo del brazo de su pareja, su cabello se enredó en el botón de su traje. Lo verdaderamente loable fue la actitud de Piper, quien mantuvo un semblante ecuánime y ambos, como los profesionales que son, terminaron su participación sin ningún otro inconveniente. Antes de despedirnos, tenemos una más en fútbol. Esta vez habrá que irnos a la Champions League 2021-2022, temporada en la cual Real Madrid le dio muchas emociones, momentos dramáticos y alegrías a todos sus seguidores. La hazaña que te contaremos sucedió en la semifinal de vuelta frente al Manchester City. En el partido de ida, los londinenses se llevaron la ventaja con marcador de 4-3. Para la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu, al minuto 73, Mahrez puso el 5-3 en el global, con lo que se pensaba que el City clasificaría a la final. Pero bien dicen que al Madrid nunca debes darlo por vencido. En el último minuto del tiempo regular comenzó la épica. Llegó el primero de Rodrigo para poner el 5-4 en el global. Minuto y medio más tarde, el mismo Rodrigo anotó con remate de cabeza, con lo que empató el marcador y nos iríamos a la largue. A los 2 minutos de iniciado el primer tiempo extra, Rúben Díaz cometió una falta en el área sobre Benzema. El penal fue señalado y el propio Karim anotó desde los 11 pasos para colocar al cuadro merengue en la final de la Champions. A la postre serían campeones tras derrotar a Liverpool por la mínima, una de las más grandes remontadas del Real Madrid en los últimos tiempos. Hasta aquí hemos llegado con esta entrega de los momentos 1 en 1 millón del deporte. ¿Cuál fue el que más te sorprendió? ¿Recuerdas alguno otro que se nos haya escapado? Déjanoslo en comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a compartirlo con tus amigos. También te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo haces y activa la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.